¿Cómo está? Saludamos cariñosamente a todos nuestros telespectadores. Saludo también a mi director Miguel Andrés, que está en el máster central, haciendo esta comunicación para este pensamiento propio en la señal Claro BTR 23 TV8. Nos encontramos el día de hoy con una enorme satisfacción de poder estar con Patricio Lynch, con Juan Antonio Señor y tener la participación también de Tomás Jocelyn Hall, a quien ya se le extraña, lo echan de menos cuando mm, por A, por B, por C motivo no ha podido estar Tomás. Me consultan, me preguntan, así es que ya se ha hecho una habitualidad estas conversaciones con Tomás Jocelyn Hall en este pensamiento propio en la señal 23 de VTR Claro. Quiero saludar rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre está con nosotros Cardiogres. Cuide su corazón, haga un chequeo al corazón, no espere que el corazón le anuncie un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un ecocardiograma en Cardiogres, que se instaló en Concepción con equipos de última generación, lo más avanzado, para hacer estos exámenes. Están en San Martín, 1459 en Concepción. Cuando se juntan, los doctores Franco Innocenti, Oscar Lynch y Milton Inostroza analizan su caso de enfermedad digestiva. Converse con ellos. Hay una experiencia que supera los 100 años, sumada a la experiencia de los tres, para analizar su enfermedad. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Ni hablar, ¿eh? Pleno invierno, lluvia, cuando baja la temperatura, lo que importa es la eficiencia y confort de tu calefacción. En PAPS encuentras calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para el hogar, la oficina, también el departamento, en términos así simples, con termostatos de gran precisión y opción para cada espacio. Este invierno elige calor inteligente y calor eficiente, elige un calefactor PAPS, Ongolmo 23, expertos en calefacción. Además, toda la información está en calle Ongolmo 23 y por supuesto en la web www.paps.cl. Bueno, Automotriz Pochar siempre se pone a su disposición para hacer el mantenimiento del coche. Ahí está el equipo completo, con escáner, es un taller multimarca y con un tremendo equipo de mecánicos. Automotriz Pochar a su disposición en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuán. Quiero saludar primero, a propósito de este frente de mal tiempo, con marejadas, con vientos, a Juan Antonio Señor, que se encuentra justamente en la zona de Tomeco, Elemu, Penco, Punta de Parra, en ese sector. Preguntarle cómo están las condiciones climáticas, cómo ha pasado la noche también, porque se señala además que esto está comenzando, incluso más. Algunos más osados dicen que esto no ha comenzado aún. Bueno, en fin, saludo afectuoso, Juan Antonio. ¿Cómo está el clima? El clima está bien, el clima está sin tanto viento y empezó a llover bastante copiosamente. Bueno, esto se había anunciado, creo que están todas las medidas tomadas, espero que la luz no se corte, porque hemos tenido problemas de cortes de luz, ¿ya? En otros momentos, espero que la luz no se corte. Hoy día es vital la electricidad. ¿Ya? Hay mucho, en las casas hay mucho elemento eléctrico, digamos, hoy día, ¿ya? Entonces es vital la electricidad. Así que Tomás yo es creo experto en que hay eso. que aguantar nomás, po. Hay que aguantar, pero es recomendable tomar las medidas de precaución, ¿ya? La linterna con pilas, a lo mejor agua envasada, porque estos episodios son demasiado fuertes y uno no sabe si pueden generar inundaciones muy prolongadas, ¿ya? Entonces hay que estar preparado. Yo creo que ha estado bien, digamos, desde ese punto de vista, el Senapred, que ha tomado todas las medidas, el gobierno también. Me parece que incluso están acuartelados el ejército y las Fuerzas Armadas están acuarteladas para prestar ayuda si es que es necesario. A mí me parece razonable, preferible prevenir que curar, ¿ya? Y Oye, tener todo quiero preparado. saludar, Si gracias no Juan pasa Antonio. nada, fantástico, ¿ya? No, pero por supuesto, sin duda. Sobre todo en el norte, ¿ah? Ojo, que en el norte van a Sí, pasar más cosas. peligroso el norte. Efectivamente. Oye, Copiapó. quiero saludar también, y voy inmediatamente después contigo, Patricio Lynch, a Tomás Jocelyn Hall, porque si hablo de clima, tengo que hablar de clima allá en Santiago, pero también de clima político. Hoy es el día. Hoy día es la hora de la verdad para la mega reforma tributaria.
con un sinnúmero de temas que se van a discutir hasta altas horas de la madrugada, se prevé. En fin, te saludamos con especial afecto, Tomás, bienvenido. Gracias de Hola, la muchas recomendación. gracias. Yo lamento efectivamente de repente faltar. Efectivamente, la semana pasada me surgió una cosa de último minuto, pero a mí me pasa lo siguiente. Yo creo que hay dos cosas que yo quiero advertir respecto de la lógica de emergencias. Uno, las emergencias tienen un costo. Así que, por lo tanto, para este efecto, el prevenirla se justifican finalmente si es que el gasto en la prevención es inferior al siniestro, por así decirlo. Y eso no es solamente económico, es todo lo que entendemos por un costo actualmente, ¿no? Así que no me cobren esa cosa como tratando de que yo estoy con mala fe en este punto, no lo estoy. Y la segunda cosa y tienen un costo, y yo tiendo a pensar de que no es lo mismo este riesgo en el norte y en el sur que en Santiago del Paraíso. Y no es igual, no es igual, precisamente porque lo que acaba de decir Juan Antonio, porque la verdad las cosas es que en el norte tuvimos un aluvión en el Loa, efectivamente hace unos años atrás, en realidad fue bastante devastador, y la verdad de las cosas es que el manejo de emergencia en este tipo de situaciones, en áreas geográficamente comprometidas, hay que llegar y justamente advertirla, y hay que manejarla. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Pero llevar al país entero, en toda su geografía eventualmente, a un estado de emergencia, o no estoy hablando de un estado de excepción constitucional, sino que a un clima de emergencia, por así decirlo, tiene un costo. Y tiene un costo que uno merece llegar a levantar ceja, ¿no? Yo no creo que el impacto es igual en Santiago del Paraíso. Y yo en esto, a diferencia de Juan Antonio, espero tener razón. Es decir, si esto no es tan grave en Santiago del Paraíso como yo creo, y tengo razón de que esto no se debiera tener tanta alarma, va a ser para mejor, porque la verdad de las cosas es que no habrá ocurrido lo peor, por así decirlo, y no habrá ocurrido tragedias que lamentar. El problema es si yo estoy equivocado, que había que prevenir y esta cosa era mucho más grave en Santiago y ahí todos me van a estar retando por tratar de cobrar una factura política donde no corresponde. Pero yo, ¿por qué quiero cobrar la factura política en este caso? Porque yo creo que este es un gobierno que hace rato tiene ganas de instalar la lógica de la emergencia y no le ha ido bien en ello. Y la verdad es las cosas que ha tenido dificultades en ese relato, por así decirlo, y justo hoy día en un momento en donde la verdad de las cosas que en el Senado se le está produciendo un problema actualmente al ministro de Hacienda que pone en cuestión no solo su proyecto, las condiciones que él lo quiere sacar, sino que también respecto a la credibilidad del ministro propiamente tal y su rol dentro del gobierno. Y eso yo creo que vamos a tener oportunidad de hablar. La segunda cosa que yo quiero llegar y decir es que aparte que hay que tener cuidado de cómo uno pondera emergencia, hay una lógica psicótica de repente de las emergencias. Yo quiero llegar y decir que efectivamente el deseo de llegar y justamente tener al país en guerra o en país en emergencia o estructurar gobierno en función de gasto, en función de pérdida, fondo hundido, es una lógica perversa que hemos animado en los últimos 30 años, sobre todo en el tema del gasto y efectivamente el fondo hundido. Vayan a ver salud y van a darse cuenta que eventualmente no se puede planificar a mediano y largo plazo. ¿Y por qué? Porque estamos rellenando hoyos y nunca se llena el hoyo, por así decirlo. Y yo creo que esa lógica es súper perversa para llegar y hacer gobierno. Y creo que de alguna manera, no solamente en Chile se nota, vayan a Estados Unidos con Irán, miran a Trump con Irán y se van a dar cuenta del problema de la lógica de la emergencia, por así decirlo, y qué efectos produce. Y yo quiero repetir de eso en Chile hoy día. No, correcto, perfecto. Está muy buena mirada. Fíjate que quiero invitar y saludar afectuosamente a Patricio Lynch también para que se incorpore a esta conversación. Y yo tengo apuntado un tema, Patricio. Fíjate que a propósito de que hoy llegó el famoso día de la verdadera, del día de la verdad, digamos, para el tema de la mega reforma. Y tengo apuntado un dato que se lo voy a plantear también a ustedes, que es que el PDG, ¿cierto? Se hace querer y pone en vilo la mega reforma. Bueno, pero ¿qué sucede? Fíjate que todo el año pasado, el año antepasado también, incluso en el inicio de este mismo gobierno, se planteó el tema de poner cuidado cuando los partidos no cumplen con las expectativas de los electores respecto al tema de los números en atención a cumplir con la ley del CERVEL. Pero ¿qué sucede? Fíjate que esta mañana se está conociendo, Patricio, Juan Antonio, Tomás, que el CERVEL está estudiando denunciar al PDG y pedir la disolución, terminarlo. Entonces, la verdad, desilusión también, pero bueno, el tema es otro. El tema es que este partido, en estas circunstancias,
es quien puede sellar esta reforma o mega reforma, como se denomina. Patricio, bienvenido. Gracias, Richard. Mira, volviendo, me gustaría apoyar un poco a lo que decía Juan Antonio. Primero, respecto de que tenemos que preocuparnos de la emergencia sí o sí. En segundo lugar, concordar con Tomás Jocelyn en el sentido de que uno nota que va a los supermercados y encuentra a notar que desaparece el agua, y empieza la estantería a desocuparse. O sea, él tiene toda la razón cuando se dice aquí hay un gasto del Estado, pero hay un gasto de la población. Un gasto de la población, y la pregunta ¿es esto necesario o no estaremos exagerando en este punto? Entonces aquí también hay otro asunto en cuestión. ¿No estaremos haciendo demasiada fe en lo que nos dicen los meteorólogos? ¿No habrá un problema ahí? Entonces, ¿no habrá un problema de ponderación para tomar los datos y no pasarnos para la punta? Porque te digo, efectivamente se produce una fiebre, es decir, porque en estos 5 días de aquí al lunes, oiga, va a caer agua como nunca. Y resulta de que vivimos en esa función. Y yo creo que en eso el gobierno, el Estado, le falta prudencia para hacer lo que corresponde en cada caso, hacer correctamente las cosas correctas, no pasarnos no pasarnos 2, 3, 4, 5 estaciones. Ahora, respecto a lo que tú me decías, respecto al PDG, efectivamente este partido le han revisado desde el 22 que no se le aprueban sus cuentas. Y aun cuando la secretaria general, porque el presidente renunció, recordemos que ese partido en este minuto no tiene presidente, y la secretaria general ha asumido, creo que hasta el lunes. Fíjate, mira cómo funciona este país. Estoy hasta el lunes y estamos enseñándole a la militancia, lo declaró, que hay ciertas cosas que cumplir, hay una cierta legislación, como quien dice que recién se vienen dando cuenta de esta situación. Entonces, claro, aquí, oye, hay que también pedir que el CERVEL actúe, porque actúe también como corresponde dentro de los plazos. Yo creo que lo hace, pero mira, 10 años se demoraron el juicio contra nuestro ex panelista. ¿Recuerdas tú, el candidato a la presidencia? ¿Te acuerdas que Mario Enríquez. ¿Sí? O sea, perdón, Recién. yo creo llegar y decir efectivamente que en este momento el CERVEL, yo tengo muy mala opinión del CERVEL por una razón muy distinta. En este momento el consejero que reemplazó a Andrés Tagle está a punto de ser formalizado, eventualmente por vender la base de datos del CERVEL, eventualmente en el proceso que afecta al hijo de Lavín. Y la verdad de las cosas que yo ya he advertido hace mucho rato que el CERVEL opera políticamente. Y la verdad de las cosas es que tengo mala opinión del CERVEL y del TRICEL, y de su actual conducción por parte de Carmen Gloria Valladares. Creo que no les corresponde efectivamente llegar a intervenir en la forma como interviene. Yo ya he dado una lista larga de abusos del CERVEL y que de alguna manera opera como un actor que tiene por objeto, en el fondo, forzar la oferta. Y esa es su perversión, por así decirlo. En el fondo, Estoy de acuerdo, interviene en la oferta electoral de un modo que no debiera. Y la verdad, las cosas que hoy día, este debate es lo más inoportuno que hay, porque la verdad, las cosas que se dan en el marco de una discusión legislativa en donde el PDG no solamente está afectado, sino que no solo el PDG. Fíjate que el caso Calixto y su desafuero eventualmente también se está dando en el marco del mismo proceso legislativo, ¿te fijas, no? Entonces llegas a la conclusión de que en el fondo no hay intención de perseguir responsabilidades legales, penales o de otro tipo. ¿Por qué? Porque hay una intención del gobierno de disponer de estas personas en condición de votos cautivos en el Senado. Y eso afecta a 6 senadores. 6. Afecta a Calixto, Flores, Kusanovich, afectará a Celis, Araya y a Carvajal. Y tú comprenderás que esa cosa te cuestiona todo, por así decirlo. No, sin duda, pero por supuesto, eso por que eso yo mismo Carvajal no está lo tengo funcionando. apuntado. termino en este mundo. Por eso es que yo escuché con mucha atención a lo que decía Tomás Jocelyn Hall y a tu pregunta. Y respecto de tu pregunta, yo creo que en realidad aquí, tal vez no ahora,
pero exige que el Estado le dé una mirada y particularmente el Congreso dé una mirada en esta materia. Yo Pero creo claro, que hay demasiadas, se están produciendo demasiadas cuestiones porque uno podría decir hay mano negra que está instrumentalizando al CERVEL. Y eso no creo que sea conveniente para el país ni nacional ni internacionalmente. Es una de nuestras joyas. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo como tenemos que cuidar toda la institucionalidad. Ahora, respecto de las cuentas de los partidos, no es el único partido, Richard, que tiene estas situaciones pendientes. Y por eso que es un tema que es como un poquito caja negra. Ahora, respecto de lo que viene ahora, bueno, estamos concentrados en lo que está ocurriendo en el Congreso. Ese es el tema de hoy y creo que a eso apunta tú, Richard. sí, claro, por eso mismo lo planteo. Voy inmediatamente contigo, Juan Antonio Señor, a propósito de lo que estamos analizando, conversando. Mira las manos que estamos, porque el PDG, perfecto, la estrellita dejándose pololear, aquí están los votos, qué sé yo. Pero mira el tremendo lío este, firmas falsificadas, correos bloqueados, retención de padrones. Y estas son las investigaciones que está haciendo hoy día el CERVEL, como ustedes lo están señalando. Y esto se zanja hoy. ¿Y la discusión cuál es? De fondo. Nuestra tributación, Juan Antonio, temas que hemos conversado tantas y tantas veces, dar la certeza. No podemos cada 4 años estar haciendo reformas tributarias. Hay que dar confianza a los inversores y a lo menos esto que sea de 10 años, que es lo que están pidiendo hoy día. Te escucho, Juan Antonio, señor. Mira, yo la verdad es que en general el Congreso deja bastante que desear. Hace harto tiempo que deja bastante que desear. Tengo la impresión, ¿ya? Que los parlamentarios no tienen la calidad que deberían tener. Tenemos que aquí por el sistema de arrastres, ¿ya? En realidad llegan parlamentarios que no deberían estar ahí, incluso por nivel intelectual, por capacidad intelectual, ¿ya? Porque yo he visto hablar disparates, pero de los parlamentarios he escuchado ya demasiados disparates. Ahora, con respecto a la negociación del gobierno con el PPD, yo tengo la impresión ahí que ahí pasaron varias cosas más entre medio. Yo recuerdo que cuando se aprobó esa negociación y salieron los senadores, la senadora Carvajal, el senador Celis, la presidenta del Senado y el ministro, ¿ya?, a decir que se había llegado a un acuerdo, el senador Celis hizo un hincapié bien importante en la cual él dijo que ellos habían llegado a un acuerdo en el tema de la invariabilidad tributaria. Y solamente en ese punto. Lo dijo clarito, ¿ya? Ahora, por otro lado, entiendo que el ministro es torpe, ¿ya? Porque ya tenía un pájaro en la mano, ¿ya?, que era importantísimo, ¿ya?, y comete esa torpeza. Pero, ojo, yo creo, sinceramente, que ese punto de rebaja no es el motivo de que ellos se hayan bajado del acuerdo. Y lo voy a decir fuerte y claro, no tuvieron pantalones para sujetar todas las críticas que le estaban haciendo. Así de claro. Y ellos se tomaron de ese punto, pero ese punto nunca estuvo en la negociación que ellos tuvieron, ¿ya? Y lo dijeron, ¿ya?, pero después se olvidan las cosas y lo meten todo en un saco. Entonces, en estricto rigor, ¿ya?, ese punto no estuvo considerado. Así que el ministro podría haberlo hecho, ¿ya? No era conveniente que lo hiciera, porque ya tenía un pájaro en la mano, que era importante tener. Y era un acuerdo frágil, y se mostró frágil producto de todo el bandaval, ¿ya?, y de cosas que le dijeron que son inaceptables, ¿ya? Lo mínimo fue mercenarios, vendidos, traidores, no sé, ¿qué más pueden decir? Le faltó los otros epítetos que no se pueden decir aquí en la televisión, estimado Richard, estimados contertulios, ¿ya? Entonces yo creo que el problema del Parlamento es la calidad del Parlamento. Yo creo que hay un tema ahí que de alguna manera no sé cómo se puede llegar a solucionar, ¿ya?,
pero no están llegando las personas que tienen que llegar. Sí, claro. Punto. Oye, dame un segundo, quiero volver con Tomás Jocelyn Hall y le quiero agregar un dato que en algún minuto también lo hemos conversado en este pensamiento propio, que es el hecho, por ejemplo, y un botón de muestra, vería alguien, 26.328 millones de dólares es la deuda de Codelco. Bueno, Máximo Pacheco se va y resulta que hoy día nos enteramos que endeudó a Codelco en 8.000 millones de dólares. ¿Y para qué? Para pasarle al gobierno de turno, a su gobierno, 7.000 millones de dólares. Entonces, la verdad es que miro el Congreso, desconfío. Miro a los que hacen la administración de la minera más importante del país y los antecedentes son desastrosos. Tomás, estoy contigo. A ver, mira, no me quiero meter en el tema Codelco porque me metería también el de la Contraloría y otro, y me extraería. Yo quiero meterme en lo que dice Juan Antonio. Yo quiero partir con dos temas. Son dos temas lo que quiero. Uno, el tema de la invariabilidad. Tú comprenderás que la invariabilidad es cuestionable. Primero que nada, yo no conozco quienes tienen invariabilidad como la que se quiere llegar a vender aquí. Ni siquiera la tuvimos nosotros en la época del decreto ley 600. Y la verdad de las cosas que tenía que ver con inversiones extranjeras, no las nacionales, y tenía que ver eventualmente incluso con una tasa sustantivamente mayor, no marginalmente mayor. Una tasa sustantivamente mayor. Y la verdad las cosas que ni siquiera era solamente una invariabilidad tributaria, era invariabilidad de todas las normas aplicables. En una época que no teníamos legislación especial ambiental y en todo el tema de los permisos y otros. Entiendo que se derogó, hoy, Tomás, se derogó el año 2016, ¿eh? Entiendo que es relativamente poco tiempo. Claro, pero lo que yo quiero llegar a decir en términos prácticos es que tenía lógica para lo que era la inversión extranjera y en un momento determinado del país que en realidad tenía bajo ahorro y tenía efectivamente una situación realmente efectivamente complicada en cuanto a disponibilidad de capital, por así decirlo. El problema hoy día es totalmente distinto, por así decirlo. Y es súper discutible si es que de alguna manera la inversión no llega porque no se le está dando certeza respecto a la tasa tributaria a largo plazo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es súper discutible eso. Porque si tú necesitas invariabilidad, ¿ya?, para llegar y dar certeza en esa materia, significa que los agentes económicos no confían en el ciclo político. ¿Me cachas este punto, no? Por eso necesitan este seguro, ¿no? Bueno, yo no tengo cómo llegar a inmunizar a un agente económico que tenga ese tipo de dudas respecto al ciclo político. Y no solamente no tengo cómo llegar y justamente a eso, nadie se los puede dar porque la región es muy inestable políticamente. Y a pesar de que eso es así, en Brasil sube la inversión a pesar de que tiene una tasa creo que del 30% del impuesto efectivamente corporativo. Así que por ende, la verdad de las cosas es que las inversiones no necesariamente a la región de América Latina con sus características no llegan necesariamente bajo ese tipo seguro, y menos algunas en particular, porque yo escuché a París este fin de semana decir que la minería exigía la invariabilidad. Creer de que hoy día es la minería la que requiere más invariabilidad es una mentira. Los sectores que están más interesados en invariabilidad son la construcción, esta es la verdad. Y esos son los que tienen más interés en este proyecto misceláneo en otros rubros que tienen que ver con la exención del IVA a la primera venta, eventualmente el tema de las contribuciones y otros. Tú comprenderás de que en este momento el tema de la invariabilidad está cuestionada incluso dentro del gobierno respecto a sus bondades. Aquí se ha vendido de que este proyecto era necesario eventualmente para garantizar empleo, inversión y crecimiento. Y hoy día esas tres cosas están puestas en duda respecto a este proyecto, no solamente respecto a la invariabilidad, sino otra. Es más, la baja tributaria te la están dando. Entonces, el problema no es la invariabilidad, porque la baja tributaria te la conceden. Había piso para bajar el impuesto corporativo. Entonces, como había piso para bajar el impuesto corporativo, ¿por qué motivo le agregas adicionalmente el tema de la invariabilidad? El problema con la invariabilidad, tú comprenderás, si nadie tiene ganas de subir impuestos en los próximos 20 años, daría lo mismo, con o sin invariabilidad. Así que por ende opera más bien con efectos psicológicos que con efectos prácticos, por así decirlo. Además, los efectos prácticos son perversos porque generan dos economías, dos estatutos, que en realidad van a generar mucho más problemas que soluciones. Pero lo tóxico político, Richard, el problema es político, porque cada elección vamos a tener grupos que van a ser como la ley de amnistía. ¿Quién deroga la invariabilidad? ¿Quién concede la invariabilidad? Y esa discusión con 4/7 para reformar la Constitución es súper tóxica entre nosotros. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que no hay forma de llegar y circunvalarte la necesidad de construir confianzas políticas que de alguna manera te den sostenimiento a tus estrategias económicas. Y eso es lo que está fracasando el gobierno hoy día respecto al punto al exigir la invariabilidad, porque dicen no tengo condiciones para garantizar. ¿Quién va a ser el próximo gobierno y en qué condiciones? Y eso es perverso en nuestro clima.
Es súper perverso, significa una derrota política. Y demuestra que además no se puede gobernar el país así, porque en realidad no es sostenible en el mediano plazo y estás envalentonando a tus enemigos, por así decirlo, a tus adversarios que en realidad toman eso y te amenazan. Segundo punto, y con eso termino. El segundo punto tiene que ver con el descuelgue, que dice Juan Antonio. Yo concuerdo con él. Oye, si el descuelgue no tiene nada que ver con el contenido de esto. Para llegar a acuerdos con el gobierno, Juan Antonio, tú tienes que tener espalda, sobre todo si eres un parlamentario. Da lo mismo senador o diputado. Y si tú vas a hacer algo, no puedes llegar y decir yo llego a acuerdo con el gobierno como me da la gana. Estos senadores llegaron a acuerdo porque creyeron que estaban reemplazando a Parisi. Lo estaban reemplazando. Y como muy bien les dice Karim Blanqui hoy día, ni les dieron pañales siquiera eventualmente para llegar y justamente haber acordado su voto. Y se dieron cuenta esos tres senadores que no tenían piso adentro de sus propios grupos. No tiene que ver que no tenían pantalones. No tenían piso y iban a quedar desprestigiados, porque en realidad asumían un costo respecto a la credibilidad del impacto económico del proyecto misceláneo. Y la verdad de las cosas es que ninguno de los tres, Juan Antonio, cacha nada de economía como para dar garantía de nada. Ninguno de los tres efectivamente puede llegar y justamente dar garantía de crecimiento, empleo o inversiones. Ninguno. ¿No? Entonces, la verdad de las cosas es que te encontrabas con los tipos que estaban nadando sin agua, por así decirlo. Si yo lo único que te quiero llegar y decir es que era evidente que los gallos iban a tener que fabricarse un motivo para retarse. El problema hoy día es que este gobierno va a aprobar el proyecto con 26 votos hoy día y eso no son los 4 séptimos. Así que por ende este proyecto pasa al Tribunal Constitucional inevitablemente y es probable que se va a caer igual. Y no solamente este tema, sino que también el tema de compensar los rechazos de las resoluciones de calificaciones ambientales por los tribunales, que en realidad yo no sé qué otro país lo tiene como para venir a llegar y enarbolarlo como un sine qua non en Chile. No sé quién lo tiene. Se intentó en Panamá y ni siquiera en Panamá se aceptó. O sea, te quiero llegar y decir, este proyecto está mal construido y es hora de decir sobre la autoridad económica. Dame un segundo, Tomás, vuelvo rápidamente con Patricio, porque quiero reforzar un tema, fíjate, a propósito de este gran elemento que es la mega reforma. Argentina, mira, pon mucha atención en esto y estimados telespectadores, a través de un régimen de incentivo para grandes inversiones que se denomina con la sigla RIGI, ¿cierto? Tal cual, efectivamente, ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria hasta por 30 años para proyectos masivos. ¿Y cuál es el problema que están teniendo las autoridades, evidentemente encabezadas por el presidente, los mismos ministros y los grandes empresarios? No creen en Argentina. No creen en Argentina, a pesar de este elemento que no habla ni de 10, ni de 15, ni de 20, sino que habla de 35 años invariabilidad. Y nadie cree en eso. Estoy contigo, Patricia. Bueno, los puntos que han tocado son realmente álgidos y yo creo que tienen una raíz anterior que compromete al gobierno. Y esa raíz anterior, ¿recuerdan ustedes la segunda convención para la nueva constitución? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan quién la ganó? El Partido Republicano ganó por amplia mayoría, tuvo mayoría. ¿Y qué pasó con el proyecto que preparó el Partido Republicano, que no aceptó propuestas? Se fue solo, nadó solo, contra la corriente de interior, pero ellos tenían, según indicaban la mayoría, el país lo rechazó. Esa es una cuestión que está en la memoria colectiva, no hay que olvidarlo. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Detrás de este proyecto está el Partido Republicano. Y el Partido Republicano, oye, no escucha a nadie. Y cuando los políticos o comentaristas le dicen, mire, pero esto se podría mejorar en esto, la invariabilidad, como ustedes dicen, hacer invariable por 10, por 15, por 25 años los impuestos que se pagan. Entonces, es una discusión que nadie entiende nada porque no hay confianza. No hay confianza. Y lo que puede ocurrir aquí efectivamente es que ocurra lo negro que indica Tomás Jocelyn Hall, que no se apruebe o que vaya al tribunal. Eso es lo negro. Eso no le conviene al país. No le conviene al país. El país necesita inversiones.
¿ah? Tú dijiste muy bien, Richard, que el 2016, el decreto 2600, el decreto 600 se había terminado. Eso es verdad, esa es la fecha exacta que tú mencionas. Y este decreto 600 regulaba las inversiones extranjeras y particularmente el Comité de Fomento de Inversiones Extranjeras, ¿ah? Que es que hoy día lo resucitan, porque hoy día se plantea de que las inversiones que se hagan, ya sea que sean de 50 a 100 millones con 10 años de invariabilidad tributaria o de 100 millones a 350 con 15 años de inversiones o de ahí para arriba, con 25 o más años de inversiones. Bueno, se está. ¿Quién dice que está, a qué organismo se llama para que le dé esta competencia y haga posible y factibilice este proceso de inversiones al mismo comité que funcionaba en esa época, la Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras? Se valida con esto, se valida. Bueno, vamos a ver si esto se aprueba o no. ¿Ah? Yo quisiera, por el bien del país, que efectivamente Chile tenga la posibilidad, Richard, y termino con esto, pero quiero terminar con cifras, que el país apruebe esto para que tengamos inversiones. Fíjense que en tierras raras, en proyectos de tierras raras, ya estos que están famosos ya, Brasil tiene 30 proyectos en desarrollo, 30 proyectos. En el tema del litio, Argentina tiene en funciones ya trabajándose 5 proyectos, el doble de los que tenemos nosotros. Nosotros nos estamos quedando atrás, efectivamente, y solo bueno tenemos la minería del cobre, el molibdeno, que alcanza hoy día una gran potencialidad, digamos, en su desarrollo, porque es requerido tanto como las tierras raras en el mundo de la alta tecnología. Pero Richard, si el gobierno del presidente Kass no ordena su gobierno y si deja que desde la sombra el Partido Republicano trate de imponer ideológicamente su proyecto estratégico, si el presidente Kass no le pone atajo a eso, su gobierno va a fracasar oro dado, implosionado desde adentro por su propio partido, que él fundó el Partido Republicano. Me quedo con eso, Richard. Pero Renovación Nacional tampoco le ha hecho la vida fácil. Juan No, Antonio, te escucho. bueno, después te digo Yo algo. la verdad que yo estaba investigando, ¿ya? Y hay otros países que sí tienen invariabilidad. Ya lo dijo Patricio, Argentina, o tú lo dijiste, 30 años. Paraguay tiene también, Perú tiene 10, 15, Panamá. ¿Y por qué tener que dar invariabilidad? A ver, vamos al punto. El punto es que Chile, durante los últimos 16 años aproximadamente, ha tenido ¿cuántas? ¿4 reformas tributarias? ¿5 reformas tributarias? ¿Ya? Aproximadamente. Entonces, ¿cómo calculas un proyecto? Y tú bien lo sabes, Patricio, ¿cómo haces una VAN, una TIR, si no tienes un horizonte, ¿ya?, impositivo para poder estimar los flujos? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se sube la tasa de riesgo a la cual descuenta el proyecto. Luego, muchos proyectos no son rentables hacer en el país. Hoy día, esos países que he nombrado, en el tema minero, nos están ganando la partida. Como lo dijo Patricio, cobre, litio, tierras raras. No. Y nos van a ganar la partida. Y nos vamos a quedar chupando el dedo, como se dice coloquialmente. Eso ha pasado y va a seguir pasando. Ahora, el hecho de que este país no quiera dar invariabilidad tributaria para inversiones, te está demostrando que la izquierda quiere seguir haciendo reformas tributarias, subiendo los impuestos y estancando al país. ¿Por qué? Derechamente. La izquierda vive, ¿de qué vive? No vive del trabajo, vive de tener a la gente sujeta en las dádivas que el Estado puede dar. Así funciona. Y no me mires con esa cara, Tomás, porque es así, ¿ya?
Entonces, no Ahora hay me reta por la confianza. cara. No, ahora me reta por la cara. Yo no le hice nada. ¿Qué hice? Estoy tomando mi No té hay, aquí. ¿Me el entiendes? problema es que no hay confianza, por eso se necesita. Ahora, otra cosa, fíjate que la invariabilidad tributaria, la invariabilidad que entregan en otra parte es más importante, más amplia que la nuestra. Aquí solamente es la tasa tributaria. En otros países es la tasa aduanera y esa invariabilidad cambiaria. ¿Ya? Ahora, esto no es para siempre. ¿Ya? Aquí se quiere dar la sensación de que el próximo gobierno no puede mover esto. Sí lo puede mover. Lo que no puede mover son las inversiones que se hayan hecho durante estos 4 años o 3 años de este gobierno. Porque esas van a estar sujetas a un contrato. Y ese contrato, si lo rompe, por muchas reformas constitucionales que quiera hacer, va a tener que pagar la cuenta a nivel internacional. Para eso existen el CIADI, que es el que regula las inversiones. Entonces, ese es el problema, Tomás. Si nosotros fuéramos en este momento un país bastante más serio, con un parlamento serio, con una izquierda seria, porque yo la verdad es que yo no entiendo a la izquierda. Yo realmente no entiendo. Por eso he dicho lo que he dicho. Parece que no les interesa el país. Les interesa la jugarreta. ¿Ya? Les interesa seguir. Oye, los gobiernos, el último gobierno ni siquiera han reconocido la embarrada que se mandaron. ¿Ah? Cuando dicen, no, es que este gobierno no va a crecer el primer año. Obvio que no va a crecer, pues, al ritmo que tenía que crecer, si el embarrada que dejaron. ¿Ya? Los primeros 3 trimestres, el primer trimestre es de ellos, todo negativo. Más las deudas que traspasaron debajo de la línea. Oye, No, yo creo que espero que esto cambie sinceramente, porque, perdona Richard si me extendí, pero que yo realmente que ya dije basta, estoy molesto con el tema, las cosas se pueden discutir, pero no se puede obstruir de esta manera. Eso. Gracias, gracias Juan Antonio. Yo tengo que hacer una pausa, pero antes de la pausa, y después voy a volver con Tomás Jocelyn Hall, con Patricio Lynch y con Juan Antonio, para seguir con este pensamiento propio. Pero hay dos detalles. Nuestros telespectadores me han escuchado decir muchas veces que nos quejamos de que no tenemos una política educacional definida. Efectivamente, solo como dato, en esa materia, y lo he dicho en incansables oportunidades, en 20 años, voy a ser corto, ¿eh? 20 años hemos tenido cerca de 25 ministros de educación. Nótese. Y este dato, a propósito de lo que estamos conversando hoy día, lo llevo a lo que es justamente el tema tributario. Desde el retorno a la democracia en 1990 se han contabilizado cerca de 20 leyes de carácter tributario. 20 leyes de carácter tributario. Y la más importante, 1990, reforma inicial del gobierno de Patricio Aylwin, la ley 18.985. El 2001, reforma de gobierno de Lagos. El 2010, ajuste tributario tasa del terremoto. Esto lo ministró el Sebastián Piñera. El 2014, reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, la ley 20.720. El 2016, ley de simplificación tributaria, la ley 20.899. Me quedan dos. 2020, ley de modernización tributaria del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la ley 21.210. 2024, ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, parte del pacto fiscal del gobierno de Gabriel Boric. Es decir, esto suma y sigue. Por eso creo yo, de alguna vez por todas, dar cierta confianza a los inversores y no seguir jugando con estas modificaciones al tema tributario. Hago una pausa muy cortita y voy contigo, Tomás. Me acompaña, como siempre, Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín, en Talcahuano. Cuando se junta el doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza, concluyen, producto de su experiencia, que usted, ¿cierto?, tiene una mejora, porque sucede lo siguiente: ellos se han capacitado en el extranjero y en nuestro país en materias digestivas, y siempre hay una solución en las manos de estos brillantes profesionales. El doctor Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza lo esperan en Janequeo 375 en Concepción. Cuide su corazón con Cardiobres, equipos de última generación, lo más avanzado, justamente para analizar a través de un electrocardiograma, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, su corazón. Y si usted es FONASA nivel 1, por ejemplo, un electrocardiograma vale 3.740. Y el calor lo pone un calefactor PAPS, un calor inteligente, un calor eficiente de un calefactor PAPS,
ahora en Ongolmo 23 y están en la web www.paps.cl. Tomás, estoy con Mira, usted, lo escuchamos. a mí yo disfruto y voy a tratar de convertir esto en una cosa lúdica en común, porque yo aprecio demasiado la amistad con Juan Antonio. Así que, por lo tanto, si yo de repente la vez pasada tuve un cortocircuito con él, no quiero repetir el cortocircuito. Entonces, el punto radica en que Juan Antonio no entiende a la izquierda. Y yo no entiendo a las personas que cuando ganan un gobierno le culpan a todos sus adversarios. Yo no los entiendo. Esa es la verdad. Y mi problema aquí tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Yo no soy de izquierda. Y la verdad las cosas que habría votado en contra de este proyecto, ¿ya? ¿Y qué me pasa? Si es que este proyecto produce empleo, inversión y crecimiento, el gobierno va a tener un triunfo político y al mismo tiempo va a poder llegar y demostrar que tenía toda la razón porque la receta ayudó al diagnóstico y al problema, ¿ya? Y a resolverlo. El problema es que no lo hace. Y si es que la situación de endeudamiento y desequilibrio fiscal que tenemos actualmente empeora de aquí a final del gobierno, como hoy día prácticamente muchos consideran que puede ocurrir y que en realidad a esta inercia va a ocurrir. El problema radica en que quienes van a estar pidiendo aumentos de la tasa tributaria no van a ser la izquierda, va a ser el Fondo Monetario. Eso es lo que ocurre con el fondo cada vez que hay desequilibrios fiscales eventualmente y que de alguna manera hay que llegar a resolverlo. Es el fondo el primero que llega y viene a estos países eventualmente a decirle suba la tasa, ¿ya? Y la verdad, en Argentina estamos pidiendo una devaluación. Y en el fondo actualmente eso es lo que ocurre en Inglaterra, ¿para qué decir? ¿Ah? Entonces, lo que yo quiero llegar y decir efectivamente que esto no es una discusión como la que conocemos nosotros, que la izquierda es la mala y la derecha es la buena, por así decirlo, y que están con las mismas opiniones. Entonces, primera afirmación es de que el problema con este proyecto misceláneo es bastante más complejo que llegar y decir que la izquierda va a estar a la misma de aquí a 3 años más y los otros van a estar a la misma en 3 años más. Es falso eso. Y en segundo término, lo que ocurre con respecto a este proyecto, cuando efectivamente Juan Antonio da los ejemplos, Argentina efectivamente planteó una invariabilidad el año pasado, Juan Antonio, cortémosla. Tú no me puedes dar una invocación de una invariabilidad testimonial, por así decirlo, con algo que efectivamente se hizo bajo el gobierno de Milei, en un contexto que en este momento cada vez está más deteriorado, Argentina. O sea, si hay un país cuyas proyecciones regulatorias no dan confianza, es Argentina. Pero olvídate del tema de cuáles son las inversiones que vienen o no. Hoy día los forestales chilenos se están yendo todos a Brasil, están cerrando el negocio acá en Chile. Y lo están cerrando hace rato. Y no me puede llegar y decir que la invariabilidad va a llegar y hacer que efectivamente cundan las inversiones forestales en el país. Sino que lo que tú dices, que es el riesgo país que es alto, hay que llegar y atacarlo de un modo distinto al que se pretende. Tú no puedes llegar y creer de que nosotros no tenemos un desafío para resolver el riesgo país, sino que solamente en base a la invariabilidad, porque mientras más se te ocurren conejos del sombrero para llegar y resolver tus problemas, estás reconociendo que no los puedes resolver con mecanismos tradicionales. Y no hay forma de correrte de ese desafío. Pero en segundo término, te quiero llegar y decir que el problema de la invariabilidad genera un problema que se nos va a hacer tóxico, que es el tema geopolítico. Pachón hoy día es chino. ¿Le vas a dar invariabilidad a Pachón? ¿Le vas a dar invariabilidad a los chinos? Te quiero decir que a los chinos no les interesa la invariabilidad de la luna, a ellos les encantan los contratos leyes, les encantan los acuerdos con el Estado. Y ese es mi problema, pues, Juan Antonio, cuando tú me invocas Panamá. Yo no creo en los contratos, en los países que dependen del Estado, del gobierno, para llegar a hacer contratos de inversión. No me gustan. Porque además demuestra que el país no tiene un sostenimiento jurídico institucional lo suficiente para sostenerlo en base al Estado de Derecho, sino que depende efectivamente de la voluntad del gobierno. Y como los gobiernos cambian, esas mayorías también. Y te repito, lo único que tú me dices a mí, tenemos CIADI o podemos llegar a discutir esto afuera, oye, vas a tener la misma discusión que tuvimos para la nacionalización del cobre. Perdón, Richard, termino. Vas a tener la misma discusión que para la nacionalización del cobre o con otras en 3 años más, no en la misma magnitud. Porque esas que más me da lo mismo, tengo 4/7, porque te aviso quiénes bajaron los quórums constitucionales, el señor Macaya, la UDI. Bajaron los quórums constitucionales hoy día, necesitáis 29 senadores para tener una reforma constitucional. Y en realidad estamos dependiendo de 3 senadores controvertidos en tribunales que el gobierno lo está tratando de llegar y dilatar para que no los saquen, y 3 otros PPDs que de alguna manera se creen eventualmente más pillos que Parisi. Más pillos que Parisi. Estamos dependiendo del CERVEL que asusta a Parisi para que no lo moleste mucho eventualmente en la Cámara de Diputados.
Eso es un país bananero. Hoy día ándate a los puertos panameños que estaban en manos chinas y que de alguna manera los gringos simplemente dicen o llegan y se deshacen de estos puertos, de estos inversionistas chinos, o de alguna manera nosotros recuperamos el canal. Y efectivamente, ¿qué hacen los panameños? Se deshacen de los chinos. Dos puertos. Si yo lo que te quiero decir, ese no es mi modelo. Ese no es el modelo para Chile. Ese no ha sido el que nosotros hemos construido en los últimos 30, 40 años. No ha sido. Y yo creo que hacerlo depender de eso es algo que llega y demuestra que el país hoy día va a ser muy frágil, porque los grupos que están imponiendo eso en realidad se van a volver muy antipáticos para el país, van a perder eventualmente el ciclo. Y son gobiernos, por amor de Dios, son gobiernos, no son oposición. Gracias. Oye, tengo que ir con Patricio Lynch, ya me quedan muy pocos minutos de nuestro programa, pero si somos ordenaditos ahí, podemos hacer una tercera ronda, ¿cierto? Con Tomás, con Patricio y con Juan Antonio. Bueno, el tema es que hoy, justamente, y hasta altas horas de la madrugada, se va a resolver este tema de la mega reforma, que finalmente, solo como dato lo voy a indicar, 40 medidas tributarias y regulatorias. Las regulatorias son bien interesantes de dar una mirada, porque ahí hay un tema interesante de analizar. Patricio, estoy contigo. Gracias, Richard. ¿Te acuerdas, Richard, que la semana pasada te pregunté yo por el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona? Y tú me dijiste que estaba Efectivamente. enfermo. Y efectivamente él está luchando y desde aquí estamos con él contra un cáncer terrible. Así Y yo que te agrego toda nuestra algo, fuerza. Patricio, te Pero ¿qué agrego algo, hizo? Patricio, solo como dato muy pequeñito, muy pequeñito. Todas las almas que son más de 10 del Partido Socialista están ocupándose de la recuperación de Camilo Escalona, porque no hay un alma ni dos, son más de 10. Oye, muy bien. Mira, lo que Camilo Escalona dice hoy día en la prensa nacional es que esta pelea interna dentro del Partido Socialista no debe ocurrir y que deben hacer uso de la experiencia porque las peleas internas les llevaron a tristes resultados. Y por lo tanto él hace una invitación especialmente a la senadora Sicardini, que tuvo un violento altercado con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista. Pero, ¿por qué hace este llamado Escalona? Porque la izquierda ha usado este proyecto como cemento para lograr unirlo en lo más mínimo que sea. Y lo más mínimo para ello es, bueno, votemos en contra de este proyecto, si acaso la unidad es lo que se requiere. Y en pos de esa unidad, ideológicamente, se apartan de lo que le importa a Chile, que es si el proyecto es bueno o es malo. ¿eh? Y en eso yo creo que los extremos se juntan y yo creo que esta izquierda es extremista porque está manipulada desde lejos por el Partido Comunista y por eso es que hoy día tuvieron en la mañana tempranito a la secretaria general del Partido Comunista hablando en la CNN, ¿ah? Haciendo planteamientos similares, de alguna forma monitoreando a toda la izquierda para lograr esta unidad. Yo creo que es importante, y termino con esto, Richard, yo creo que es importante luchar porque este proyecto produzca más inversiones, se apruebe y produzca inversiones para Chile. Inversión en aquello que tenemos experiencia. Si en materia del cobre nos va bien. Tú tienes razón, Richard, y termino con esto. Efectivamente, Codelco se endeudó y llegó a esa cifra porque le pasaba al gobierno la plata, pues. Era la gran caja que tenía el gobierno de Boris. Si el gobierno de Boris no creó empleo, el gobierno de Boris destruyó los empleos, el gobierno de Boris destruyó la economía. Pero para poder mantener la caja del Estado recurrió a Codelco y por eso es que Fontaine dice hoy día que hay que confiar en el corazón de Codelco y el corazón de Codelco es recuperar la producción de cobre con las alianzas estratégicas que hoy día tienen, porque Codelco Chile está aliado con las principales mineras del mundo,
que no son chinas. ¿Ah? En esto, Tomás, no tenemos nada que ver con los chinos. Chile le puede dar lecciones a muchos países en minería. A muchos países. Tal vez Gracias, estemos Patricio. lejos en el asunto de las tierras raras, pero no en lo otro. En cobre somos estrellas, Richard. Juan Antonio, te escuchamos. No, yo solamente quisiera decir que precisamente el tema de la invariabilidad tributaria, y en eso concuerdo con Tomás, concuerdo en que precisamente hay que ponerla porque no hay confianza. Porque este país durante los últimos 10 años destruyó la confianza, la destruyó. La reforma del Parlamento, ¿ya?, generó puras pymes y MIPYMES también, ¿ya?, que cada uno busca su beneficio personal, y eso ha hecho que hemos tenido una cantidad de leyes que minan la confianza del inversor. Por eso, mientras reparamos la confianza, mientras reparamos un parlamento que hoy día deja mucho que desear, es que necesitamos este tipo de leyes, ¿ya?, y este tipo de leyes que den cierta confianza al inversionista. Chile necesita inversión, necesita trabajo, ¿ya? Hoy día se preocupan, la izquierda sobre todo, se preocupa de los que están trabajando, de los pocos que quedan trabajando, pero no se preocupan del millón de desempleados, esos que no tienen, esos que no es que no puedan llegar a fin de mes, es que parten el mes sin llegar, ¿ya?, y de ese no se preocupan. Y para ese son este tipo de políticas, para la gente que no tiene empleo, ¿ya? Y eso es lo importante al final, ¿ya? Bueno, pero entonces, significa entonces, querido Subsidios. hermano, eventualmente de que está sujeto a condición lo que tú acabas de decir. Y la condición es eventualmente de que se cumpla la proyección. El problema es que en este instante la perspectiva y las expectativas económicas no están operando como tú crees. Tú tienes un gobierno que ganó Eso con no lo amplia dice el mayoría. Consejo Fiscal Autónomo. Per- No lo Perdón, dice. tienes un gobierno que ganó con amplia mayoría. Y hoy día, en las encuestas que tú estás efectivamente dando, las personas tienen dudas con Estoy respecto a hablando este de proyecto. encuestas. Yo no estoy Claro, hablando, pero tú Tomás, de estás hablando encuestas. respecto a confianza. Tú hablaste de confianza, así que no queda otra. Yo te cuento No, razón. me Tú tienes refiero toda a la eso, me razón. refiero a la confianza a largo ¿Ya? plazo. No, Este claro, país, si pero no la arregla su confianza a parlamento, largo. su política, Pero no ¿cuál es tiene la confianza. trampa? Perdóname, Pues la trampa, pues tú Juan lo Antonio, dijiste. la trampa es que la confianza a largo plazo me la supedita respecto a un ciclo político de hoy día. Y tú me dices hoy día que yo tengo que dejar fijo a largo plazo una decisión tomada hoy con mayorías actuales. Entonces, perfecto, pero yo tengo para ese efecto una regla de confianza, que es la que hemos convenido, que se llama la Constitución. Y parece que no te da garantías la Constitución. Porque para estos efectos tú dices que tienes que tener algo que no está en el ciclo político, porque te aviso de que nosotros tenemos un sistema legal con ciertas jerarquías de leyes. Y toca la casualidad que fueron los militares los que dijeron que las leyes tributarias eran leyes simples. Fueron los militares, esto fue discutido. Fue discutido en la reforma del año 89. Si yo lo que te quiero decir efectivamente para este efecto es de que no te gusta ese marco. Ese marco no te gusta. Ok, yo entiendo que no tienes confianza en eso. Pero ¿cuál es tu problema? Perdón, Richard, esto es súper importante. ¿Cuál es tu problema? No tengo cómo resolverte tu falta de confianza, porque la única manera que tú vas a dar garantías de poder gobernar, la única manera que tú vas a dar garantías de poder gobernar, y para este efecto tú estás diciendo que la invariabilidad depende de tu gobierno, del gobierno que quiere promoverla, porque se sienten amenazados por el resto, es de que estás diciendo que no solo necesitas invariabilidad, necesitas invariabilidad con un presidente determinado, de determinado tipo de grupos. Y yo te voy a decir una cosa, esa es la mejor manera de perder el gobierno. Y por ende, echar abajo tu seguro. Si yo lo que te quiero decir es que no tengo cómo librarte a ti de la tarea de persuadir al país. Y la peor manera de persuadir al país respecto al largo plazo es decir, no confío en el país. Y no confío en sus No hagamos nada instituciones. entonces, Tomás. No, No hagamos sí, nada por entonces. cierto. Oye, Dejémoslo baja todo como impuestos. está. Oye, la No. baja de impuestos te la dieron. No, Te la dieron. no, Nadie estaba discutiendo bajar el impuesto corporativo. Nadie lo discutió. Nadie. Es más, estaba en el proyecto Marcela al término del gobierno Boric. Así que para este efecto estás cobrando una factura que podías llegar y aprovechar. Gracias. Pero no quieres No. más. Yo te voy a decir quiénes quieren no hagamos más. nada.
Parisi, la Cámara de la Construcción y Quirós. Hoy día este proyecto misceláneo, Richard, es un proyecto que no define nada, define un acomodo de poder. En el gobierno que hay desconfianza respecto de gobernar con esta lógica. Mira Joe Ramos hace pocos días atrás respecto del IVA a la primera vivienda eventualmente. Si tú ya deberías tener un aumento en las compras de vivienda, no lo estás teniendo. No la estás teniendo, a pesar de que la expectativa de esta mega reforma efectivamente se suponía que ya iba a producir impacto. Si yo lo que te quiero decir con toda sinceridad, querido hermano, la verdad es que no tengo cómo resolverte el desafío político. No lo estás resolviendo. Esa es la verdad. Gracias. Oye, Juan Antonio, 10 segundos y nos tenemos que ir. No, que refiero, mira, la visión catastrófica de Tomás, ¿ya? De que poco menos nada tiene arreglo porque estamos sumidos en un ciclo político en el cual no habría la posibilidad de arreglarlo. Yo digo, es difícil arreglarlo, pero por lo menos hagamos algunos parches para avanzar y poder arreglar. Yo lo miro feo, yo soy catastrofista, por Dios, cortémosla. Yo quiero a Juan Antonio, pero no me van a echar la culpa esta vez que se enoje. Oye, no me voy a enojar, Tomás. Gracias. Sí, no muchas me gracias. Enojar, muy amable, no muchas gracias. Ha sido un gusto estar con Tomás Jocelyn Hall, con Patricio Lynch y con Juan Antonio Señor. Pero antes de cerrar el programa, yo quiero felicitar a quienes trabajan, a quienes estudian, y a Benito Umaña, reelecto rector de la Universidad del Biobío. Creo que lo ha hecho maravillosamente bien, ha ordenado los números, ha ordenado la universidad, la está proyectando y creo que es una muy buena noticia darle 4 años más de confianza para que siga haciendo que esta universidad crezca. Benito Umaña, viento largo. Nos vamos en nombre de Cardiogres. Cuide su corazón. En San Martín 1459 está Cardiogres, donde además solo un test de esfuerzo vale, si usted es FONASA nivel 1, 15.150 pesos. Nos acompañó también, por supuesto, el calor de los calefactores PAPS. Están en Ongolmo 23 en Concepción y además toda la información está en www.paps.cl. Ayer el cáncer era casi siempre sinónimo de muerte. Hoy cáncer en su significado habitual felizmente cambió. Ya no se le debe considerar como sinónimo de muerte. Esto debido al progreso de la medicina, especialmente la cirugía, que cuando es posible es el mejor tratamiento toda vez que sea realizado por especialistas adecuados. Y en esa opción están los doctores Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch, que se ponen a su disposición en Calle Janequeo 375 en Concepción. Y en nombre de Automotriz Pochar nos despedimos. Que estén bien. Chao Miguel Andrés. Y muchas gracias a nuestros telespectadores. Que estén bien. Adiós. Chao Tomás. Chao Patricio. Chao Juan Antonio. Chao. Adiós, Juan Antonio.